La lluvia golpeaba el capó del auto como dedos impacientes cuando Elena tropezó en media acera. Dos maletas empapadas pesando como rocas. El aire frío le cortaba la respiración. Entonces se congeló. La maleta más pequeña, la que ninguno de sus hijos jamás tocó, estaba abierta. Y dentro de ella, incluso bajo el temporal, había billetes secos, limpios, intactos. Decenas de ellos. Mateo, desde lo alto del porche, gritó algo que hizo que su estómago se hundiera. «Si descubren esto, mamá, todos nosotros estamos acabados». Elena Mendoza siempre despertaba antes que el sol. Era una vieja costumbre, de la época en que trabajaba como costurera para pagar las cuentas, mientras criaba a 3 hijos sola. La casa era pequeña, pero acogedora, y ella se enorgullecía de mantener todo en orden. Cada mañana comenzaba con el aroma a café fresco, el sonido suave de la radio antigua tocando canciones que ella misma ya no oía con atención, y el golpeteo rítmico de la lluvia en el techo de zinc. Era una vida simple, pero construida con esfuerzo y amor. Sin embargo, ese día había algo en el aire, una sensación discreta, incómoda, como si la propia casa estuviera conteniendo la respiración. Mientras ponía la mesa del desayuno, Elena notó un detalle que por sí solo no parecía gran cosa. La puerta del cuarto de Mateo estaba entreabierta. Él nunca la dejaba así. Era el hijo más reservado, metódico, cuidadoso. Pero hoy había ropa esparcida, documentos sobre el escritorio y una caja en el suelo con el nombre de ella escrito en marcador negro. Elena frunció el ceño, pero pasó de largo, imaginando que era solo desorden de adulto. Aún así, algo dentro de ella susurró que aquello no estaba bien. Sofía bajó las escaleras poco después, el cabello atado deprisa, la expresión distante. Era la más parecida a Elena, gentil, emotiva, pero siempre con la cabeza llena de preocupaciones. En los últimos meses, Sofía parecía más distante, más seca, como si cargara un secreto que no sabía dónde guardar. «Buen día, hija», dijo Elena sonriendo. Sofía le devolvió un asentimiento mínimo, tomó el café y salió por la puerta sin decir nada. Aquello le dolió a Elena más de lo que le gustaría admitir. Sofía siempre fue afectuosa, siempre preguntaba por el día de su madre, siempre ofrecía ayuda. Pero últimamente parecía otra persona. Lucas, el menor, bajó minutos después, ya apurado, el celular en la mano, un audífono puesto. Casi pasó junto a ella sin mirar. «Buen día, mi amor», dijo Elena tocando su brazo. «Buen día, ma. Estoy tarde», murmuró él, esquivándola. 3 hijos, 3 ausencias. Elena sonrió para sí misma, intentando no sentirse herida. Quizás era solo una fase, quizás era solo cansancio, rutina, vida adulta, quizás. Pero la verdad era que todo estaba cambiando demasiado rápido. Después de que salieron, Elena decidió finalmente lavar la maleta pequeña que guardaba en lo alto del armario. Era una maleta antigua, reforzada por dentro, donde ella siempre guardó documentos y algunas cosas personales que nadie conocía. La colocó sobre la mesa y pasó la mano por la superficie gastada. Algo en ella parecía demasiado rígido, como si la hubieran movido. Elena abrió la cremallera con cuidado. Los papeles estaban organizados como siempre. Certificados, cartas, un sobre sellado. Pero había un doblez extraño en uno de ellos. Frunció el ceño, tocando el papel, y se dio cuenta de que alguien lo había sacado y vuelto a poner de forma incorrecta. Su estómago se apretó. Alguien había hurgado allí, recientemente. Cerró la maleta y suspiró profundo. Quizás estaba imaginando cosas. Quizás era solo su propia confusión mental de una semana difícil. Intentó alejar la preocupación y continuó el día como si nada hubiera pasado. Hacia el final de la mañana, mientras barría el garaje, oyó la voz de doña Isabel, la vecina de al lado, llamándola. «Elena, ven aquí un momento, querida».
La vecina, siempre simpática, tenía un aire extraño ese día. Sus ojos estaban inquietos, como si observaran algo que no podía decir directamente. ¿Está todo bien contigo?, preguntó. Tus hijos están diferentes. Elena forzó una sonrisa. Cosas de la vida, Isabel. Adultos, ¿no? Problemas, trabajo. Es así. Pero Isabel la sujetó del brazo con inesperada delicadeza. Escuché algunas cosas anoche y no me gustó. Creo que deberías prestar atención. Solo eso. ¿Qué escuchó?, preguntó Elena, sintiendo el corazón acelerarse. La vecina dudó. Miró a los lados. Estaban discutiendo sobre ti, sobre decisiones y sobre resolverlo pronto. No quiero meterme, pero tampoco quiero fingir que no sé. Elena intentó reír, pero el sonido salió tembloroso. Son jóvenes, Isabel. A veces exageran. Elena, querida, la vecina suspiró. Solo ten cuidado. Aquellas palabras quedaron resonando en la mente de Elena por el resto del día. Resolverlo pronto. ¿Resolver qué? ¿Por qué? ¿Desde cuándo sus hijos hablaban de ella de esa forma? Por la tarde recibió un mensaje de Mateo. Necesitamos hablar esta noche. Todos nosotros. Corto, seco, frío. Su corazón se disparó. Algo estaba realmente mal. Horas después, mientras preparaba la cena, oyó pasos en el pasillo. Miró hacia atrás y vio a Lucas parado, observándola en silencio. Parecía nervioso. Mamá, ¿dónde guardas esa maleta pequeña? Elena se congeló. El aire se volvió pesado. El mundo pareció encogerse a su alrededor. ¿Por qué, hijo mío? Solo, responde. Ella lo encaró, sintiendo la piel erizarse. En mi cuarto. Lucas solo asintió y se fue sin explicar nada. Elena se apoyó en el mesón, las manos temblorosas. La maleta. La misma que abrió esa mañana, la misma que alguien revolvió, la misma que guardaba cosas que sus hijos no podían descubrir. Aún no. Cuando Mateo, Sofía y Lucas llegaron juntos a la sala esa noche, Elena percibió en sus rostros algo que nunca había visto: determinación, mezclada con frialdad, mezclada con miedo. «Mamá», comenzó Mateo mirándola directamente. «Lo sabemos». Elena sintió que el suelo desaparecía. ¿Saben qué? Sofía dio un paso al frente, la voz entrecortada. Sobre la maleta. Y antes de que Elena pudiera preguntar, Mateo completó. Y sobre el dinero. El mundo se detuvo. Su respiración se trabó. Todo a su alrededor perdió color. Y entonces Mateo añadió algo que hizo que su sangre se helara. Eso no es solo dinero, mamá. Es una prueba. Y alguien va a venir aquí a buscarlo. Hoy. Elena encaró a sus hijos, sin entender cómo la noche podía empeorar. Pero entonces oyó sonar el timbre y se dio cuenta de que la respuesta había llegado, mucho antes de lo que ella esperaba. Elena se quedó quieta, incapaz de mover un músculo, mientras el timbre sonaba por segunda vez. El sonido parecía vibrar dentro de su pecho, como si anunciara algo que ella siempre temió, pero nunca admitió. Mateo hizo un gesto con la mano, ordenándole que no se acercara a la puerta. Era extraño. La autoridad en su mirada no se parecía a la de un hijo preocupado. Era la de alguien que creía estar protegiéndose a sí mismo antes que a nadie. «Nadie abre», dijo él, firme. Sofía ya estaba con el celular en la mano. Sus ojos, rojos y cansados, reflejaban pánico contenido. Elena nunca había visto esa expresión en el rostro de su propia hija. Era miedo, pero también culpa. Lucas caminaba de un lado a otro, como un animal acorralado. Mordía la parte interna de su mejilla, la mano temblando, como si esperara que algo explotara en cualquier momento. El timbre sonó de nuevo, ahora acompañado de golpes fuertes en la puerta. «Sé que hay gente ahí», gritó una voz masculina, ronca, cargada de ira. Elena sintió el corazón dispararse. Ella conocía esa voz. No debería, pero la conocía. Era imposible de olvidar. Un nombre atravesó su mente como un cuchillo. Samuel. «¿Qué hicieron?», susurró Elena, aterrada.
Lucas dejó de caminar. Sofía tragó saliva. Mateo respiró hondo, como quien se prepara para admitir algo terrible. «Abrimos la maleta, mamá», dijo él con frialdad. «Encontramos eso y entramos en pánico». Elena sintió que el cuerpo le flaqueaba. No era para que tocaran la maleta. No ahora. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó Sofía, la voz fallando. ¿Por qué había $50,000 ahí dentro? ¿Por qué estaban escondidos? ¿Y de quién es ese sobresellado con el nombre de un hombre del que nunca oímos hablar? Elena abrió la boca, pero la voz no salió. «Y antes de que lo niegues», continuó Mateo, «vimos la fecha anoche. Eso fue puesto ahí hace poco. Alguien te dejó esto recientemente y ahora lo está buscando». La puerta volvió a ser golpeada, más fuerte. «¡Elena, abre esta puerta!». Sofía saltó con el grito. Lucas murmuró: «Va a tumbarla», y Mateo finalmente encaró a su madre con una expresión dura. «¿Quién es ese hombre?». Elena respiró hondo, el aire entrando como vidrio en sus pulmones. Cometieron un error enorme. La puerta recibió una patada tan fuerte que la pared tembló. Mateo dio 2 pasos hacia atrás, Sofía se encogió detrás del sofá, y Lucas se acercó a la cocina, mirando el cajón de los cuchillos. «No», dijo Elena, firme, sujetando su brazo. «Nada de violencia». Fue la primera vez que levantó la voz, y Lucas se congeló. «Voy a abrir la puerta», dijo Elena. «Mamá, no», gritaron los 3 al mismo tiempo. Pero Elena ya estaba caminando. Cada paso parecía pesar toneladas. Su mano temblaba al tocar la cerradura. Por un instante cerró los ojos y deseó volver en el tiempo. Quizás 5 años, quizás 10, quizás antes de que todo hubiera comenzado. Pero ya era demasiado tarde. Abrió la puerta. Samuel estaba allí, empapado, con el rostro desencajado, la barba crecida y ojos que brillaban con una mezcla peligrosa de desesperación y odio. «Por fin», respiró hondo. «Tenemos que hablar. Ahora». Elena no respondió. Sus hijos se acercaron detrás de ella como si formaran un muro humano, pero Samuel no parecía intimidado. «No debieron haber tocado la maleta», dijo él, mirando directamente a Mateo, como si lo adivinara todo. Mateo se armó de valor. «¿Quién eres tú?». Samuel esbozó una sonrisa torcida. No era una sonrisa simpática, era el tipo de sonrisa que solo aparece cuando alguien sabe algo que los demás no saben y se enorgullece de ello. Un hombre que perdió mucho y que ahora vino a buscar lo que es suyo. Elena apretó las manos, nerviosa. «Samuel, mis hijos no tienen nada que ver con esto». «Ah, claro que sí», interrumpió él, sin desviar la mirada de Mateo. «Se metieron en algo que no era suyo, y ahora todos ustedes están en riesgo». Sofía sujetó el brazo de su madre, la voz temblorosa. «Mamá, ¿qué hiciste?». Samuel dio un paso dentro de la casa sin ser invitado. Mateo se puso delante, pero el hombre parecía indiferente, como si aquello fuera solo una molestia menor. «¿Dónde está?», preguntó Samuel. «Sé que lo tomaron. El dinero y el documento». Lucas abrió los ojos de par en par. «¿Documento?», repitió mirando a sus hermanos. «¿Qué documento?». Sofía palideció. Mateo se quedó inmóvil. Elena respiró hondo, cerrando los ojos, como si reuniera fuerzas para lo inevitable. «No está aquí», dijo ella. Samuel bufó. «No me mientas. Dejé eso para ti, Elena, para ti, no para estos 3 idiotas que no saben dónde se están metiendo». Mateo avanzó un paso. «Repítelo, solo una vez más». Pero Samuel ni siquiera pestañeó. «Idiotas». Lucas sujetó a su hermano antes de que hiciera algo precipitado. Sofía comenzó a llorar silenciosamente. Elena alzó la mano, pidiendo silencio. «Si quieres eso, entonces voy a buscarlo». Samuel levantó la barbilla, desconfiado, pero dejó que ella pasara. Elena caminó hasta su cuarto, el corazón desbocado. La maleta estaba allí, abierta sobre la cama. El sobre sellado aún estaba en el mismo lugar.
Lo tomó con cuidado, sabiendo que ese pequeño pedazo de papel tenía la fuerza para destruir a una familia entera. Cuando volvió a la sala, el ambiente estaba cargado. Sus hijos parecían más pequeños de lo que eran, encogidos por el miedo y la ignorancia de lo que realmente estaba sucediendo. Samuel extendió la mano. Elena sujetó el sobre con fuerza. Antes de entregarlo, ellos necesitan saber, dijo ella. Ya dije que no, explotó Samuel, y yo ya estuve callada toda la vida. No lo seré más, respondió Elena, con una fuerza que la sorprendió incluso a ella misma. Silencio. Sus hijos abrieron los ojos de par en par. Samuel apretó los dientes, pero no reaccionó. Elena se giró hacia Mateo, Sofía y Lucas con el sobre en las manos. Este dinero no es mío. Nunca lo fue. Entonces, ¿de quién es?, preguntó Mateo con la voz entrecortada. Elena respiró hondo. Es de ustedes. El suelo pareció desaparecer. Nosotros. Sofía dio un paso al frente. ¿Cómo que nuestro? Porque Elena luchó contra el nudo en la garganta. Este sobre contiene el nombre de la persona que dejó este dinero para ustedes tres. Alguien que no conocen, alguien que creen que nunca existió. Samuel cerró los ojos, como si estuviera esperando la explosión. «Mamá, por el amor de Dios, explica», imploró Lucas. Elena finalmente abrió el sobre. Este dinero y este documento son parte del testamento de su padre. El aire desapareció de la sala. Sofía se llevó la mano a la boca. Lucas se puso pálido. Mateo sintió que todo el cuerpo se le estremecía. Nuestro padre murió cuando yo tenía 3 años, dijo Mateo casi en un susurro. Siempre dijiste eso. Elena respiró hondo, lenta, dolorosamente. Mentí. Silencio absoluto. Samuel giró el rostro. Los hijos encararon a su madre como si fuera una extraña. Elena continuó. Él no murió, desapareció, se fue, pero antes de desaparecer, dejó algo para ustedes, algo que solo podía ser entregado cuando estuvieran corriendo riesgo. Y ahora lo están. Mateo temblaba. ¿Por qué nos mentiste toda la vida? Elena miró a Samuel. Porque él me lo pidió. Samuel finalmente habló, la voz baja. Yo era el mejor amigo de su padre. La última persona que lo vio vivo, o casi vivo. Prometí que cuidaría lo que él dejó, y que lo entregaría cuando llegara el momento. Solo que ese momento llegó demasiado tarde. Sofía, llorando, agarró la manga del abrigo de su madre. «Mamá, ¿qué hay ahí dentro?». Elena tomó el documento. Respiró profundamente. Era la primera página del testamento. El nombre de su padre estaba allí, un nombre que sus hijos nunca habían oído antes. Pero antes de que pudiera leerlo en voz alta, Samuel sacó algo del bolsillo y lo arrojó sobre la mesa. Una llave. «Lo que encontraron en la maleta es solo el comienzo», dijo él. «El resto está guardado en un lugar que no les va a gustar visitar». Mateo apretó los puños. «¿Qué lugar?». Samuel miró directamente a Elena. «El depósito donde desapareció». Sofía lloró más fuerte. Lucas tragó saliva. Mateo miró a su madre como si esperara que ella lo negara, lo explicara, deshiciera esa realidad recién revelada. Pero Elena solo dijo, «Sabía que este día llegaría». Y Samuel completó, «Y llegó. Ahora tienen que decidir una cosa», continuó él encarándolos a todos. «¿Van a querer saber el resto? ¿O prefieren vivir la mentira confortable que Elena mantuvo por 20 años? El silencio que siguió no era solo tenso, era devastador. Porque por primera vez los 3 hijos se dieron cuenta. La historia de ellos nunca fue lo que parecía. Y el pasado estaba golpeando a la puerta, sin intención de irse. El silencio que se apoderó de la sala fue tan espeso que parecía ocupar espacio físico. Elena observaba a sus 3 hijos intentando procesar décadas de secretos revelados en pocos minutos. Mateo caminaba de un lado a otro, la respiración acelerada, como una olla a presión a punto de explotar.
Sofía estaba sentada, abrazando sus propias piernas, el rostro hundido entre las rodillas, sollozando silenciosamente. Lucas, apoyado en la pared, parecía petrificado, como si su mente se hubiera desconectado para no sentir más nada. Samuel los observaba con una expresión que mezclaba lástima e impaciencia. Elena sabía que esa impaciencia era el resultado de años esperando para deshacer esa mentira, pero también sabía que ninguno de ellos estaba listo para lo que vendría a continuación. «Elena», dijo Mateo de repente, «vas a contarnos todo, ahora, sin esconder nada, sin suavizar, sin inventar, todo». Elena tragó saliva. El peso de esa orden venida de su propio hijo la golpeó más de lo que Samuel jamás podría. Era su mirada, no de odio, sino de profundo desapego, lo que la hizo sentir que algo dentro de ella se estaba rompiendo. «Voy a contarles», respiró hondo. «Pero necesitan entender una cosa. Hice lo que hice porque pensé que era lo mejor para ustedes. No estaba pensando en mí, ni en él. Era sobre ustedes». Lucas finalmente levantó los ojos. ¿Y esconder quién era nuestro padre era lo mejor para nosotros? Elena cerró los ojos como si esa pregunta la golpeara en el pecho. «Él no era un hombre simple», respondió, «y la vida que llevaba no era segura. Cuando desapareció, yo no sabía si estaba vivo, muerto, huyendo o siendo casado. Me dejaron una elección: protegerlos o involucrarlos en algo que podría acabar con la vida de cada uno». Samuel sacudió la cabeza. «Tenías otras opciones, Elena». «No las tenía», explotó ella, sorprendiéndose incluso a sí misma. «Ustedes no saben lo que fue vivir con miedo todos los días. Despertar sin saber si alguien iba a tocar la puerta para llevarse a uno de ustedes, o a todos». Los hijos la encararon en silencio. No era un silencio acusatorio. Era un silencio de personas que empiezan a darse cuenta de que la verdad tiene más capas de las que les gustaría. Mateo respiró hondo. «Entonces explica, mamá, desde el principio». Elena asintió. «El padre de ustedes, Marcelo, tenía negocios peligrosos. Negocios que involucraban dinero que no podía aparecer en bancos, dinero que nadie podía rastrear. Él nunca quiso involucrarme, pero después de que ustedes nacieron, dijo que no tenía salida. Yo no tenía más opción que confiar en él. Hasta el día en que desapareció. Desapareció dentro de un depósito. Samuel fue el último en verlo. Y yo...» Elena se puso la mano sobre el pecho, intentando controlar la respiración. «Recibí una llamada diciendo que, si quería mantenerlos vivos, tenía que desaparecer con todo lo que los conectara a Marcelo: nombre, historia, documentos, todo». Sofía levantó el rostro hinchado de lágrimas. «¿Y aceptaste eso?» «Habría aceptado cualquier cosa si eso significaba protegerlos». «Pero ¿y el testamento?», preguntó Lucas. «¿Por qué dejó eso para nosotros?». Samuel respondió antes de que Elena pudiera hablar. «Porque Marcelo sabía que tarde o temprano su pasado regresaría. Sabía que ustedes crecerían, y también sabía que Elena no podría esconder la verdad para siempre. Ese dinero, ese documento, es solo una parte de lo que dejó. El resto está en el depósito donde todo sucedió». Mateo frunció el ceño. «¿Y por qué dejar esto ahora?». Samuel respiró hondo. «Porque alguien encontró el lugar, y si lo encontró, también encontró lo demás. Y esa persona no lo va a entregar, lo va a vender. O peor». Sofía se encogió. «¿Peor? ¿Cómo?». Samuel no respondió. Su silencio fue respuesta suficiente. Mateo se pasó las manos por el cabello, nervioso. «Esto es una locura. No deberíamos estar lidiando con esto. No es nuestro problema. Esto es pasado. Él ni siquiera estuvo en nuestras vidas». Elena levantó el rostro, herida. «Sí estuvo, Mateo. Ustedes simplemente no lo sabían». «Ah, genial», replicó él sarcástico. «Entonces, esta es la parte en que dices que nos amaba, incluso habiendo desaparecido». Elena dudó.
El dolor era visible en su rostro. Los amaba, mucho. Por eso intentaba salir del mundo en el que estaba. Pero no le dio tiempo. Samuel se cruzó de brazos. Y la gente de la que intentaba huir finalmente encontró algo. Quizás hasta lo encontraron a él. El impacto de esa frase hizo que el aire de la sala se enfriara. Lucas, aún apoyado en la pared, murmuró: ¿Entonces crees que nuestro padre murió allí? Samuel desvió la mirada. No lo sé. Nadie lo sabe. Solo sé que desapareció, como si se hubiera evaporado. Y todo lo que quedó de él está dentro de ese depósito. Sofía se secó las lágrimas. ¿Y eso que está en la maleta es peligroso? Elena respondió de inmediato: Sí, mucho. ¿Por qué? Porque no es solo dinero, confesó Elena. Es la prueba de que de que el padre de ustedes estaba intentando deshacer algo mucho más grande de lo que imaginábamos. Y quien quiera esconder eso, no se detendrá. De repente, el ruido de un auto estacionando frente a la casa hizo que todos se giraran al mismo tiempo. Samuel corrió hasta la ventana. Mateo lo siguió. Elena sintió que el estómago se le revolvía. ¿Es él?, murmuró Sofía, asustada. Samuel observó con atención. Luego respiró aliviado. No, es solo el vecino. Pero la tensión no desapareció, solo cambió de forma. Tenemos que salir de aquí, dijo Samuel. Ahora. No, respondió Mateo inmediatamente. Tú no mandas aquí. Samuel se acercó a él lentamente, con la postura de alguien que acaba de decidir algo irrevocable. Le prometía a su padre que protegería lo que era suyo, y eso los incluye a ustedes. Si se quedan aquí, esta casa se convierte en una trampa. Elena tocó el hombro de Mateo, intentando impedir que la pelea escalara. Tiene razón, hijo. ¿Razón? ¿Razón? Mateo casi gritó. Mamá, este hombre apareció de la nada, después de años, ¿y tú simplemente confías en él? Elena respiró hondo, conteniendo el llanto. Porque conozco el peso que él carga, y sé que no estaría aquí si no fuera necesario. Sofía se puso de pie temblando. Si vamos, significa que vamos a descubrir todo, ¿verdad? Samuel asintió. Significa que van a ver lo que él dejó para ustedes. Todo, incluido lo que quizás preferirían no saber. Lucas se cruzó de brazos. ¿Y si decidimos no ir? Samuel miró hacia la puerta. Entonces, ¿quién está buscando ese depósito? Los encontrará a ustedes primero. Esas palabras fueron como un golpe en el pecho. De repente, los tres hermanos se miraron no como adversarios de ese momento turbulento, sino como una unidad, personas conectadas por sangre y ahora por un peligro que no comprendían. Mateo fue el primero en hablar. Vamos, acabemos con esto. Pero Elena le tocó el brazo. Antes, necesitan oír una cosa más. Samuel suspiró como si ya supiera lo que ella diría. Elena, no es momento. Tienen derecho a saber, insistió ella. Los hijos contuvieron la respiración. Elena miró a cada uno de ellos, como si estuviera a punto de romper un voto interno mantenido por 2 décadas. El padre de ustedes, tragó saliva, no desapareció solo, fue traicionado. Mateo frunció el ceño. ¿Traicionado? ¿Por quién? Elena desvió la mirada, incapaz de encarar a sus hijos cuando dijo: por alguien que ustedes conocen, por alguien que convivió con nosotros durante años, por alguien a quien ustedes llamaban familia. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era el tipo de silencio que antecede a la destrucción. Elena completó. Fue traicionado por la persona que menos imaginan, por la persona que aún está viva y que sabe quiénes son ustedes. Sofía se llevó la mano a la boca. Lucas palideció. Mateo dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe invisible. Samuel añadió con voz pesada: y esa persona también está buscando el depósito. La revelación final cayó sobre ellos como una sentencia. El pasado no era solo un fantasma, era un enemigo, y estaba viniendo. La respiración de Mateo falló por un instante.
Miró a Elena como si intentara descifrar un enigma imposible, pero todo lo que encontraba era el rostro de su madre temblando entre miedo, memoria y culpa. Sofía abrazó su propio cuerpo, como si esperara que cualquier nueva información pudiera desmoronar el poco suelo que aún le quedaba. Lucas movía la pierna compulsivamente, algo que hacía desde niño cuando estaba al borde de un colapso. Pero Samuel estaba inmóvil, observando la reacción de los tres hijos con la resignación de quien atestiguaba un desastre inevitable. Mateo respiró hondo, 1, 2 veces, antes de finalmente preguntar: ¿Quién? ¿Quién traicionó a nuestro padre? El silencio de Elena fue más cruel que cualquier respuesta inmediata. Ella desvió la mirada, incapaz de encararlos. Su garganta parecía trabada, como si revelar aquello fuera a arrancarle la última parte de una vida entera construida sobre secretos. «Mamá, habla ya», imploró Lucas, la voz fracturada. «¿Fue alguien que convivió con nosotros por años enteros?», murmuró Sofía. «¿Alguien que conozco? ¿Alguien que vi crecer con nosotros?». Elena cerró los ojos, como si luchara contra algo que amenazaba con romper desde dentro. Cuando finalmente habló, su voz salió baja, arrastrada. «Fue su tío Pablo». La reacción fue instantánea. Sofía gritó un «no» casi infantil, como si rechazara la realidad. Lucas se llevó las manos al cabello, tirando con fuerza, intentando disipar el shock con dolor físico. Mateo, por otro lado, se quedó increíblemente quieto. Su silencio era peligroso. Era el silencio de alguien cuya mente funcionaba demasiado rápido, buscando lógica en el caos. «¿El tío Pablo?», preguntó Mateo incrédulo. «¿El hombre que te ayudó cuando te enfermaste? ¿El hombre que iba a casa a arreglar cosas para nosotros? ¿El hombre que prácticamente me crió cuando trabajabas en 2 empleos? ¿El mismo hombre que era padrino de Sofía?». Sofía comenzó a llorar, sollozos agudos, sufridos. «Él nunca haría eso, nunca. Él siempre fue. Elena apretó las manos, intentando encontrar valor. «Fue él. Mamá». Sofía casi no podía hablar. Él era como un padre para nosotros. Elena asintió, dolorosamente. «Lo sé. Y fue por eso que pudo hacer lo que hizo. Ustedes confiaban en él. Mark, el padre de ustedes, también confiaba. Hasta el final». Samuel se cruzó de brazos, confirmando con un lento asentimiento. Pablo era socio de negocios de Marcelo. Era quien se encargaba de la parte limpia del dinero, quien movía todo para que pareciera legal, pero empezó a desviar. Y cuando Marcelo lo descubrió, decidió romper. Solo que Pablo no lo aceptó. Le debía dinero a gente peligrosa. Lo perdió todo. Y decidió que, si Marcelo ya no iba a compartir con él, entonces no habría Marcelo alguno. La palabra quedó flotando en el aire como veneno. «Mandó matarlo», susurró Mateo. Elena respiró hondo. Entregó el paradero de su padre. Sabía que eso era una sentencia de muerte. Aún así, lo entregó. Sofía se derrumbó en el sofá cubriendo su rostro. Lucas pateó la pared, un rugido de rabia escapando de su garganta. «¿Y dejaste que ese hombre conviviera con nosotros por años?», gritó Lucas. Elena sintió el impacto como una bofetada. «Yo no lo sabía en ese entonces, solo lo descubrí años después». Cuando Pablo buscó a Samuel, presionando por algo que él creía que Marcelo había dejado atrás. Algo grande. Quería lo que no era suyo. Quería eso que encontraron en la maleta, la prueba, la firma, el nombre del verdadero heredero. Mateo levantó el rostro lentamente, los ojos oscuros, ardiendo de desconfianza. «¿Cuál heredero?». Elena sintió que la boca se le secaba. «Uno de ustedes». Los tres jadearon al mismo tiempo. Samuel se movió, incómodo. Elena parecía estar encogiéndose, como si se hiciera más pequeña con cada palabra. «¿Uno de nosotros?», repitió Sofía, casi susurrando. «¿Qué tipo de herencia es esa?». «No es dinero», explicó Elena. «Es la propiedad, el depósito,
el lugar donde todo desapareció y lo que hay dentro. Lucas frunció el ceño. ¿Y qué hay dentro? Samuel respondió con voz grave, amarga. Pruebas del crimen, registros, documentos que vinculan a Pablo con lavado de dinero, desvío de bienes, fraudes, cosas que podrían destruirlo, cosas que Marcelo guardó como un seguro, por si algún día lo necesitaba. Elena completó. Esas pruebas no eran solo sobre negocios, eran sobre la vida de ustedes, sobre lo que Pablo planeó años después de la muerte de su padre. Quería todo lo que Marcelo había construido y quería eliminar cualquier vestigio, incluyéndolos a ustedes. Sofía soltó un sollozo ahogado, cubriéndose la boca con la mano. Él quería matarnos. Elena asintió, lágrimas en los ojos. Lo intentó 2 veces, una cuando Mateo tenía 7 años y otra cuando Lucas tenía 9. Los hijos palidecieron. ¿Recuerdan el accidente del auto?, preguntó Elena. Mateo abrió los ojos de par en par. ¿El del camión, cuando volcamos? Sofía abrió los ojos de par en par. Recuerdo el ruido, mamá gritando. Elena asintió lentamente. Aquello no fue un accidente, fue Pablo, solo que él no contaba con que yo cambié de auto en el último minuto porque noté algo extraño en el neumático trasero, algo que él había manipulado. El plan falló. Después de eso, desapareció por un tiempo. Samuel completó. Y ahora está de vuelta. El silencio final fue aplastante. Mateo comenzó a respirar demasiado rápido, como si estuviera a punto de hiperventilar. Sofía temblaba, abrazando sus propios hombros. Lucas parecía listo para explotar, pero contenía todo por dentro como si estuviera a punto de implosionar. Fue Mateo quien tomó la palabra de nuevo en un tono bajo, resquebrajado. ¿Y sabías esto? ¿Y nunca lo contaste? Tenía miedo, confesó Elena. Miedo de ponerlos en riesgo. Miedo de que me odiaran. Miedo de que, si sabían la verdad, fueran a buscarlo y él terminara lo que empezó. Lucas se mordió el labio con fuerza. ¿Y ahora él sabe que estamos revolviendo todo esto de nuevo? Samuel respondió. Lo sabe. Ha estado observando desde lejos durante meses. Sabe que Elena recibió el sobre. Sabe que ustedes lo abrieron. Sabe que el testamento se activó. Y sabe que, si Marcelo dejó suficiente información, ustedes pueden destruirlo. Mateo apretó los puños. Y va a intentar impedirlo, Samuel asintió, de todas las maneras posibles. El silencio que vino después parecía hecho de hielo. Elena respiró hondo. Parecía haber tomado una decisión importante justo en ese instante. Escondí esto por tanto tiempo porque quería que tuvieran una vida, una infancia, juventud, normalidad. Quería que el nombre de su padre no fuera una sentencia de muerte. Pero ahora ya no sirve de nada huir. Si el testamento está en sus manos, entonces ustedes necesitan terminar lo que él empezó. Sofía, con la voz aún débil, preguntó, ¿qué empezó él? Samuel la miró con sinceridad mortal. Empezó a destruir a Pablo. Ahora, ustedes 3 deben concluirlo. Mateo respiró hondo, encarando a Samuel de igual a igual por primera vez. ¿Cómo? Samuel se metió la mano en el bolsillo. Sacó una pequeña llave, la misma que había entregado antes, pero ahora brillando bajo la luz tenue de la sala. Yendo al depósito, abriendo lo que necesita ser abierto, viendo la verdad con sus propios ojos. Elena, temblorosa, susurró, «Pero no van solos, yo voy con ustedes». Sofía tomó la mano de su madre. «¿Y si es peligroso?». Samuel respondió de inmediato, «Lo será». Lucas apretó los dientes. «Entonces vamos, cuanto más tardemos, más riesgo corremos». Mateo sacudió la cabeza. «No, antes de irnos quiero saberlo todo, sin cortes, sin medias verdades». «Mamá, ¿por qué nuestro padre te confió esa llave a ti? ¿Por qué sabía que Pablo lo traicionaría? ¿Por qué nos dejó todo esto a nosotros, niños? ¿Por qué siempre llorabas a escondidas cuando creías que nadie te veía?» Elena lo miró con un dolor antiguo.
un dolor que finalmente podía respirar, porque yo no era solo su esposa. Los hermanos se miraron entre sí. Yo era su cómplice, continuó Elena, la voz rota, no por voluntad, sino por amor. Un amor ciego, peligroso, que casi destruyó sus vidas. Sofía retrocedió un paso. Cómplice. ¿Cómo? Elena cerró los ojos. Ayudé a esconder cosas, a transportar dinero, a encubrir rastros. Ayudé a construir la última parte de lo que él estaba planeando. Pero cuando me di cuenta de que aquello los estaba destruyendo, le imploré que parara. Lo prometió, y al día siguiente desapareció. Mateo sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Entonces crees que murió intentando protegernos? Elena miró a los tres con los ojos inundados. No lo creo. Lo sé. Samuel respiró hondo, encarándolos a todos. Ahora necesitan decidir una cosa. ¿Van a seguir con esto? ¿O quieren abandonar el pasado y fingir que nada de esto existe? Mateo respondió antes que nadie. Vamos hasta el final. Sofía tomó la mano de Elena. Juntos. Lucas soltó el aire con fuerza. Por nuestro padre. Samuel asintió lentamente. Entonces nos encontramos en el depósito mañana al amanecer. Elena tragó saliva. Y que Dios nos proteja, porque la verdad estaba esperando, y sería implacable. La madrugada parecía no acabar nunca. La casa, que siempre fue un refugio, ahora era solo el escenario de un silencio sofocante. Elena no durmió. Se sentó en la mesa de la cocina, la maleta abierta a su lado, encarando el documento como si intentara descifrar una sentencia escrita en las entrañas del pasado. Sus ojos rojos no eran de lágrimas, eran de vigilia, de miedo, de decisión. Los hijos tampoco durmieron. Cada uno luchaba con su propia tormenta interna. Mateo encaraba el techo, fingiendo control. Sofía lloraba bajito, sin saber si lloraba por el padre que nunca conoció o por el tío que ahora conocía demasiado. Lucas daba vueltas en su cuarto, intentando no desmoronarse. Y Samuel vigilaba la calle desde la ventana de la sala, la sombra de un hombre que conoció el terror de cerca. Un hombre que sabía que Pablo no esperaría mucho tiempo. Cuando el primer destello del amanecer cortó el cielo, el aire parecía rígido, como vidrio a punto de quebrarse. Elena se levantó despacio y tocó a la puerta de sus hijos. Es la hora. Lucas abrió la puerta con ojeras profundas. Sofía vino detrás, con voz débil, pero decidida. Vamos. Mateo salió de último, con un semblante que recordaba al de su padre, firme, pero herido por dentro. El grupo caminó hasta el auto de Samuel. Él ya estaba en el asiento del conductor, con una expresión de alerta permanente. Tenemos que salir ya. Abrió la puerta trasera. Pablo se movió durante la noche. Elena se heló. ¿Qué quieres decir con se movió? Samuel arrancó el auto. Visitó un lugar, un antiguo almacén que usaba para encuentros clandestinos. Está buscando pistas. Quiere encontrar el depósito antes que nosotros. El auto arrancó por la calle silenciosa. La ciudad aún despertaba, pero el corazón de los cuatro ya estaba en plena guerra. Sofía, con las manos temblorosas, preguntó, ¿y si nos está siguiendo? Samuel miró por el retrovisor. Si lo estuviera, ya habría atacado. Pablo no es del tipo que espera a que te des cuenta. Él actúa primero. Mateo tragó saliva. ¿Cuánto falta para llegar? Unos 15 minutos. El camino pareció infinito. Las calles que antes eran familiares ahora parecían extrañas, hostiles. El sol nacía tímido, como si temiera iluminar lo que estaba a punto de suceder. Cuando llegaron al depósito, una vieja construcción de concreto, grafiteada y con ventanas rotas, Elena sintió que las piernas le temblaban. Ese lugar era demasiado silencioso, demasiado aislado, demasiado muerto. ¿Desapareció aquí?, susurró Sofía. Samuel estacionó el auto, apagó el motor. Fue aquí donde vi a Marcelo por última vez. Lucas dio un paso atrás, asustado. ¿Y crees que los cuerpos, o lo que sea,
Está... No lo sé, lo interrumpió Samuel. Pero si existe alguna verdad, está aquí dentro. Elena cerró los ojos por un instante. El olor a óxido, moho y abandono trajo recuerdos que luchó años por olvidar. «Vamos a entrar», dijo ella. Samuel caminó hasta la puerta de acero. Tenía un candado antiguo, pero recientemente manipulado. Pasó la mano por la superficie fría. «Estuvo aquí ayer». «¿Pablo?», preguntó Mateo con voz baja. Samuel solo asintió. Y se fue sin poder entrar. El candado sigue intacto, lo que significa que no pudo abrirlo sin la llave. Lucas miró a Elena. «¿La llave? Mamá, la trajiste, ¿verdad?» Elena apretó el bolsillo de su abrigo con fuerza. «Está aquí». Samuel extendió la mano. «Dámela. Yo abro». Pero Elena retrocedió un paso, como si proteger esa pequeña llave fuera su última misión. «Yo abro». Samuel dudó, luego asintió. Elena acercó la llave al candado. Su mano temblaba tanto que la llave casi se le cae. Mateo sujetó su otra mano estabilizándola. «Estamos aquí, mamá. Todo va a estar bien». Ella respiró hondo, giró la llave, y el candado se abrió con un chasquido metálico que resonó como un disparo. Samuel abrió la puerta despacio. Un olor denso, húmedo, lo inundó todo. La luz invadió el interior y reveló una sala grande, con pilas de cajas, muebles viejos y polvo danzando en el aire. Pero algo llamó la atención de inmediato. En el centro de la sala había una caja de madera reforzada. Antigua pero intacta, sin el polvo alrededor. Sofía susurró. «Esa caja parece nueva. No lleva aquí mucho tiempo», murmuró Samuel. «Alguien la puso después». Lucas se acercó lentamente. «¿La dejó papá?» «Sí», respondió Elena. «Esta caja, yo sabía que existía. Me lo dijo en una carta. Dijo que si algo le pasaba, debía venir aquí con la llave y abrirla. Pero nunca tuve el valor». Elena se acercó. La caja tenía un candado más pequeño, con el mismo tipo de muesca que la llave que ella cargaba. Su corazón se disparó. Era como abrir la tumba de una vida entera. Giró la llave de nuevo, la cerradura hizo clic y la tapa se abrió lentamente. Dentro había 3 sobres, cada uno con un nombre escrito a mano. Mateo, Sofía, Lucas. Sofía se llevó la mano a la boca. «Dios mío». Elena tomó los sobres y se los entregó a sus hijos. Cada uno los sostuvo con cuidado, como si fueran fragmentos de un padre que nunca pudieron abrazar. «Ábranlos», dijo ella con la voz entrecortada. «Él dejó esto para ustedes». Mateo abrió el sobre primero. Dentro había una carta larga y una foto antigua de él en el regazo de su padre, aún bebé. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas de inmediato. Sofía abrió el suyo y sacó una cadenita con una pequeña llave en forma de corazón. Lucas encontró una pulsera de cuero desgastado y una foto de él durmiendo en el regazo de su padre, con Marcelo sonriendo a la cámara. El llanto de los 3 resonó bajo en la sala vacía. Elena cerró los ojos. Sentía como si Marcelo estuviera allí, en esa sala, observándolos finalmente recibir aquello que tanto quiso dejarles, pero que nunca pudo entregar personalmente. Pero entonces, Samuel encontró algo en el fondo de la caja, un sobre más grande, marcado con el nombre de Elena. Se lo entregó. Parece ser para ti». Elena dudó antes de abrirlo. Sus manos temblaban como las de alguien a punto de encarar su propio pasado. Cuando abrió el sobre, encontró una carta escrita por Marcelo. El mismo trazo firme, la misma letra rápida pero limpia. Era como oír su voz de nuevo. Empezó a leer, y cada línea parecía arrancarle un pedazo de su alma. «Elena, si estás leyendo esto, significa que aquello que temía finalmente sucedió. Ya no estoy contigo. Y lo siento mucho. Siento todo lo que te hice cargar sola. Siento no haber sido el hombre que merecías. Siento haber dejado que nuestros hijos crecieran sin mi presencia y sin mi verdad. Pero necesitaba protegerlos. Y elegí la única forma que encontré». Las palabras temblaban ante los ojos de Elena. «Pablo me traicionó.
Lo quiere todo, y si tiene la oportunidad, irá tras de ti y los niños. Por eso dejé todo preparado, por eso te confié todo a ti. No confío en nadie más. Leyó algunas líneas más, hasta llegar a una frase que hizo que el mundo se detuviera. Y si un día mis hijos llegan hasta este depósito, entonces la verdad debe ser revelada. Ellos son mis herederos legítimos, y heredarán algo más grande que bienes, heredarán enemigos. La carta continuaba, pero hay algo que necesitan saber, y eso, solo tú puedes decirlo. No está en la caja, no está en los documentos, está en la historia que escondiste incluso de mí. Una historia que involucra su nacimiento, una verdad que lo cambiará todo. Elena dejó caer la carta, las manos tapando su rostro. No, no ahora, por favor. Mateo la sujetó por los hombros. Mamá, ¿qué verdad es esa? Elena lloraba, pero aún no hablaba. Samuel intentaba armar el resto de la situación. Esta caja no fue tocada por Pablo. Él no entró aquí, no pudo. Pero eso también significa, Mateo completó, que él aún puede estar viniendo hacia acá. Lucas sintió que el suelo desaparecía. Sofía miró alrededor con pánico. ¿Y si viene ahora? En ese momento, un ruido metálico resonó del lado de afuera. Un auto, neumáticos sobre grava, pasos pesados. Samuel se levantó de inmediato. «¡Todos detrás de mí!». Elena sujetó a Mateo y Sofía por los brazos. «No va a entrar sin la llave», dijo Elena jadeando. Samuel miró por la rendija de la puerta y su rostro palideció. «Ya no necesita la llave». «¿Qué?». Lucas dio un paso al frente. Samuel cerró los ojos por un instante, como si lo entendiera demasiado tarde. Pablo trajo gente y trajo equipo. Vino preparado. Los pasos se hicieron más cercanos. Una sombra cruzó la entrada del depósito. Y entonces su voz resonó por el concreto, fría y amarga. Sabía que vendrían. Siempre lo sé. Elena sintió que todo el aire era arrancado de sus pulmones. Pablo estaba allí, vivo, armado, y listo para terminar lo que empezó años atrás. Samuel dio un paso al frente, colocándose entre la familia y la puerta. «Quédense detrás de mí». Pero Pablo rió. «Samuel, siempre el escudo inútil». Mateo sujetó a su madre por la mano. Sofía temblaba. Lucas apretaba los dientes con tanta fuerza que parecía que se le iban a romper. Pablo dio un paso más, hacia dentro del depósito, el arma brillando en su mano. «Vamos a resolver esta historia de una vez por todas». Y Elena supo, en ese instante, que todo aquello que escondió por años no era solo pasado, era el destino. Y finalmente había llegado. Pablo dio un paso más, y el sonido de sus botas resonó por el depósito vacío, como si cada golpe fuera una advertencia. Él tenía el control. La luz tenue atravesaba las ventanas rotas, dibujando su silueta contra el suelo polvoriento. Elena sintió un escalofrío subir por su columna. No era solo miedo, era la confirmación de una pesadilla que intentó evitar por 20 años. Samuel se colocó entre Pablo y la familia, pero Pablo levantó el arma, apuntando directamente hacia él. «¡Quítate del medio!». Su voz era firme, sin titubeos. «Esto no es contigo». Samuel dio un paso atrás, pero no se quitó del camino. «Le prometí a Marcelo», dijo él, «que protegería a sus hijos, y voy a cumplir, aunque sea lo último que haga». Pablo soltó una risa corta. «Marcelo murió porque confió demasiado. Confió en ti, confió en ella», señaló a Elena con la barbilla. «Y miren dónde los llevó eso, a un depósito cayéndose a pedazos, creyendo que pueden vencer a alguien como yo». Sofía agarró la mano de su madre. Lucas se acercó más a sus hermanos. Mateo, por otro lado, se mantenía rígido, los ojos fijos en el arma como si intentara calcular mentalmente una salida que aún no existía. Pablo continuó. «¿De verdad creen que abrir una cajita vieja cambia algo?». Sacudió la cabeza, casi con lástima. «¿Creen que Marcelo era un héroe? Era un idiota que pensó que podía exponerme, que podía huir con su familia perfecta, sus 3 hijos, su esposa inocente.
Mateo avanzó un paso, furioso. No hables de nuestra familia como si entendieras algo. Pablo apuntó el arma directamente a Mateo. Tuviste suerte. Si fuera por mí, habrías sido el primero. Elena gritó, avanzando instintivamente, pero Samuel le puso el brazo delante. Pablo bajó el brazo levemente y continuó como si estuviera saboreando cada palabra. No tienen idea de lo que Marcelo dejó atrás, ni de lo que yo perdí por su culpa. Esos documentos, miró la caja abierta, son solo la superficie. El resto está muy bien guardado, y ustedes nunca lo van a encontrar. Samuel frunció el ceño. ¿Cómo que el resto? Él puso todo aquí. Yo estaba con él cuando... Pablo sonrió con ironía. ¿De verdad crees que Marcelo te confió todo a ti? Soltó una risa seca. Confío más en mí de lo que imaginas. Samuel entrecerró los ojos. Estás mintiendo. ¿Lo estoy? Pablo dio un paso más hacia el centro de la sala. ¿Quién crees que lo ayudó a montar este depósito? ¿Quién lo ayudó a esconder los papeles? ¿Quién sabía dónde estaban todas las rutas, todas las cajas fuertes, todas las pruebas? Yo. Y por eso tuve que actuar antes de que él me entregara. Estaba protegiendo lo mío, pero Marcelo, el tonto, guardó una última carta bajo la manga. Una última llave. Para ustedes. Sofía susurró. Entonces, realmente somos un objetivo. Siempre lo fueron, respondió Pablo fríamente. Pero ahora son una amenaza real. Lucas apretó los puños. Solo queremos la verdad sobre nuestro padre. ¿La verdad? Pablo inclinó la cabeza. La verdad es que su padre destruyó mi vida antes de que yo destruyera la de él. Me quitó todo, negocios, contactos, influencia. Luego desapareció, como si así borrara mis errores. Se acercó al grupo con el arma firme. Pero ustedes tres, ustedes representan su continuidad, y simplemente no puedo permitir eso. Samuel respiró hondo, intentando pensar rápido. Pablo, escucha. Nada de esto tiene que acabar así. Ya conseguiste lo que querías. Marcelo ya no está. Viviste 20 años libre. ¿Por qué volver ahora? Pablo apretó la mandíbula. Porque ustedes hurgaron en lo que estaba enterrado, porque tomaron lo que no debían, y porque... Miró a Elena con un odio que quemaba. Ella me escondió algo. Elena sintió que el corazón se le detenía. ¿Yo? Susurró. Tú sabías de una llave que Marcelo había dejado. No esa, señaló la caja. Otra, la llave real. La llave de la caja fuerte más grande. Los tres hijos intercambiaron miradas. ¿Caja fuerte? Preguntó Mateo. ¿Hay otra? Pablo rió. Claro que la hay. Marcelo era paranoico. Y ella, señaló a Elena, era la única persona que lo sabía. Su único error fue pensar que yo nunca lo descubriría. Elena dio un paso adelante, temblando. «No tengo ninguna llave, Pablo, no la tengo». «Claro que sí», gruñó él, «y la voy a conseguir. O por las buenas», levantó el arma de nuevo, «o por las malas». Fue en ese instante que Samuel se dio cuenta. No había negociación posible. Pablo no quería respuestas, no quería dinero. Quería borrar cualquier rastro de Marcelo, y eso incluía a su familia. Samuel se movió rápido, más rápido de lo que los hijos pudieron prever. Avanzó hacia Pablo, intentando desviar el brazo que sostenía el arma. El disparo estalló, resonando dentro de las paredes como un trueno. Sofía gritó. Elena cayó de rodillas, el corazón saltándole por la boca. Lucas jaló a Mateo hacia atrás instintivamente. Samuel cayó al suelo, pero no había sangre. El disparo había acertado a una pila de cajas detrás de él. Pablo gruñó. «Siempre fuiste terco, Samuel. Siempre». Samuel se irguió de nuevo, tambaleante, listo para otra embestida, pero Pablo sacó otra arma de su cintura. «¡Basta! No voy a fallar de nuevo». Las manos de Mateo temblaban, pero había un fuego creciente en sus ojos. «No vas a matarnos», dijo, la voz baja, pero firme. «¿Sabes por qué?» Pablo levantó una ceja. «Ilumíname». «¿Por qué no?» «Porque», Mateo respiró hondo, «si me matas, no sabrás dónde está la llave que estás buscando.
El mundo pareció congelarse. Pablo apretó el arma confuso. ¿Qué? Mateo dio un paso al frente firme. Sé de lo que estás hablando, sé cuál es la llave, y sé dónde está. Elena jadeó. Mateo, no. Confía en mí, mamá, murmuró. Pablo entrecerró los ojos. Estás mintiendo. Entonces dispara, lo retó Mateo, y pierde lo único que quieres. El silencio pesó como plomo. Pablo respiró hondo, la mano firme pero la mirada buscando inconsistencias. Mateo sostuvo la mirada sin pestañear. Pablo bajó el arma lentamente, evaluando. Muy bien, dijo. Habla. Mateo dio otro paso, pero ahora su mirada había cambiado. Era fría, calculadora. Hablo. Pero mis hermanos y mi madre salen de aquí primero. Pablo rió. ¿Crees que estás negociando? Creo que no quieres perder lo que pasaste 20 años buscando, replicó Mateo. Sofía tiró de su brazo desesperada. Mateo, por favor, no. Lucas murmuró. Viejo, ¿qué estás haciendo? Elena sostuvo el rostro de su hijo con ambas manos, las lágrimas cayendo. No hagas esto. No sabes de lo que es capaz. Mateo la miró con una determinación que ella nunca había visto. Sé exactamente de lo que es capaz. Y sé que alguien tiene que acabar con esto. Pablo sonrió. Tienes agallas, igual que tu padre. Señaló con el arma hacia la puerta. Todos ustedes, salgan. Mateo se queda. Sofía se aferró al brazo de su hermano. No, no voy a dejarte aquí. Sofía, vete, dijo Mateo con una calma que partía el corazón. Si te quedas, nos mata a todos. Alguien tiene que ganar tiempo. Elena sollozó. Hijo mío, no, te amo, mamá. Pero por 20 años cargaste esto sola. Ahora es mi turno. Samuel jaló a Elena y a Sofía de la mano. Vamos, confía en él, susurró. Mateo sabe lo que hace. Lucas aún dudaba. Mateo, vete, Lucas. Su mirada era la de un hermano mayor protegiendo al menor por última vez. Cuídalas. Lucas asintió, las lágrimas cayendo. Mientras Elena, Sofía, Lucas y Samuel retrocedían por la puerta, Pablo volvió a apuntar el arma hacia Mateo. Ahora, dime dónde está la llave. Pero Mateo sonrió, una sonrisa que Pablo no esperaba. Te lo digo, pero antes necesitas saber una cosa. Pablo frunció el ceño. ¿Qué? La llave no la tiene ninguno de nosotros. Pablo pestañeó. Como dices. Mateo dio un paso adelante. La tiene la única persona a la que nunca te atreverías a enfrentar. ¿Quién? Mateo levantó la barbilla. El propio Marcelo. Pablo palideció. Marcelo está muerto. Mateo dio otro paso, encarándolo sin desviarse. Es lo que todos creen. Pablo retrocedió medio paso, instintivamente. Mateo completó, la voz firme como una piedra. Pero nunca encontraste el cuerpo. ¿O sí? Pablo sintió que el suelo desaparecía, porque por primera vez no estaba seguro de nada. El silencio que se apoderó del depósito tras la pregunta de Mateo fue tan absoluto que pareció tragarse el aire. Pablo no esperaba aquello. El hombre que siempre se jactó de saber cada detalle del pasado, cada pieza del rompecabezas, ahora se enfrentaba a la única posibilidad que lo aterrorizaba. ¿Y si Marcelo no estuviera muerto? ¿Y si solo hubiera desaparecido por estrategia para volver cuando fuera el momento? Eso es mentira, dijo Pablo, pero la voz le falló. Estás intentando ganar tiempo. Mateo dio un paso adelante, acercándose lo suficiente para que Pablo pudiera ver su mirada firme, intacta. Estoy ganando tiempo, sí, pero no con una mentira. Pablo levantó el arma de nuevo, más inestable esta vez. Marcelo está muerto. Yo me aseguré de eso. Mateo inclinó la cabeza. ¿Te aseguraste? Porque hasta donde sabemos, nadie vio un cuerpo, nadie vio un registro, nadie vio un entierro. Solo dijiste que había desaparecido. Las manos de Pablo comenzaron a temblar. Yo sé lo que pasó. No lo sabes, respondió Mateo firme. Nunca lo supiste. Marcelo desapareció el mismo día que iba a denunciarte. Y tú pensaste que habías ganado,
Pero todo esto... Mateo extendió el brazo, señalando la caja, los documentos, la llave. Todo esto lo planeó después de sospechar de ti. Dejó pistas, dejó instrucciones, dejó cartas. ¿Y sabes por qué? Pablo respiró hondo, cada vez más nervioso. ¿Por qué? Porque sabía que intentarías borrarlo todo, pero también sabía que nunca serías capaz de encontrar lo que realmente importa. Pablo apretó los dientes. ¿Y qué importa? Lo que falta. La pieza principal. La pieza que él sacó del juego antes de desaparecer. La pieza que pasaste 20 años buscando. La única llave que abre la verdadera caja fuerte. Pablo dio medio paso hacia adelante, el rostro rojo, el arma apuntando directamente a Mateo. ¿Dónde? Está. La llave. Mateo sonrió levemente. Una sonrisa peligrosa, calculada. Con él. Pablo perdió el control. ¡Mocoso mentiroso! Avanzó, listo para disparar. Pero en ese exacto instante, un sonido cortó el aire, un estruendo proveniente del pasillo exterior, un impacto seco, pasos rápidos, luego un grito ahogado. Pablo se giró al instante, arrebatado por el instinto de supervivencia. ¿Quién está ahí? Silencio. Mateo retrocedió un paso, aprovechando la distracción. Sabía que necesitaba sobrevivir a esos próximos segundos, costara lo que costara. Respiró hondo, llenó su pecho de valor y gritó: «La llave no está con nosotros, porque el verdadero plan de mi padre no ha terminado». Pablo giró su cuerpo de vuelta hacia Mateo. «¿Qué estás diciendo?» «Dejó una última instrucción», continuó Mateo, la sangre latiendo en sus sienes. «Algo que ninguno de nosotros ha visto todavía. Algo que está más allá de esta caja, más allá de este depósito». Antes de que Pablo pudiera responder, una sombra surgió en la puerta de metal. «Suelta el arma, Pablo». Era Samuel, sudado, herido, pero en pie. Detrás de él aparecía Elena, con Sofía y Lucas tirando de su brazo. Pablo se puso furioso. «Les dije que se fueran». Samuel avanzó unos pasos, el brazo extendido. «Suelta el arma, ya no tienes a dónde ir». Pablo rió, trastornado. ¿De verdad creen que pueden detenerme? Después de 20 años intentando destruir mi vida, ¿creen que van a terminar esto aquí? Elena dio un paso al frente, incluso con sus hijos intentando retenerla. «Ya terminó, Pablo, perdiste». Marcelo ganó. Pablo apretó la mandíbula. «Marcelo está muerto, idiota». Elena levantó el rostro con una serenidad que hizo que Pablo dudara. «No lo está». Un silencio pesado se instaló. «¿Cómo dices?», murmuró Pablo, la voz temblorosa. Elena respiró hondo. «Marcelo nunca murió. Desapareció, porque lo necesitaba. Planeó todo esto para que fueras destruido por tu propia desesperación. Desapareció para salvar a nuestros hijos, y nunca dejó de vigilarte». Pablo comenzó a reír, pero no era una risa de burla. Era una risa de alguien que está perdiendo el control de su propia cordura. «Están locos, locos. Si Marcelo estuviera vivo, habría vuelto. Me habría enfrentado. Los habría salvado a ustedes». Elena miró a Mateo, quien respiró hondo antes de revelar. «Volvió». Pablo se congeló. «Mentira». «Volvió», repitió Mateo, «el día que pensaste que habías ganado». En ese instante Lucas dio un paso al frente, la voz firme, a pesar del temblor. «Antes de venir aquí, encontramos algo en el sobre del testamento, algo que no te mostramos». Pablo apretó el arma con fuerza. «¿Qué?». Lucas sacó del bolsillo una pequeña tarjeta blanca. La levantó en el aire. «Una instrucción, una frase escrita por mi padre». Pablo entrecerró los ojos. «¿Qué frase?». Y Lucas leyó: «Si llegan al depósito y Pablo aparece, díganle que estoy vivo». El tiempo se detuvo. El rostro de Pablo perdió todo color. Samuel avanzó un paso más. «Marcelo sabía que esto te quebraría. Sabía que tu mayor debilidad era el miedo de que él volviera para finalizar lo que empezó». Pablo comenzó a retroceder sin darse cuenta. «Es mentira, es mentira, es mentira».
Elena dio un paso más al frente. Desapareció para proteger a sus hijos, pero nunca los abandonó. Nunca dejó de vigilar. Nunca paró de buscar pruebas para destruirte. Pablo temblaba. «¡Ah! ¿Dónde está?», gritó apuntando el arma a Elena. «¿Dónde?». Elena respondió con firmeza. «En el único lugar donde nunca miraste». Pablo cambió la mira de Elena a Mateo. «Tú vas a decirme dónde está». Samuel levantó las manos, intentando contener la tensión. «Pablo, escucha, la verdad va a salir. No necesitas hacer esto. Si bajas el arma ahora, todavía puedes...» «¡Cállate!», rugió Pablo. Respiraba rápido, como un animal acorralado. Estaba al borde del colapso. Un movimiento en falso y todo acabaría en sangre. Fue entonces que Mateo, sin dudar, habló. «Está aquí». Pablo se congeló. «¿Qué? Mi padre está aquí, en esta sala». Pablo se giró hacia todos, frenético. «¡Mentira! No está aquí, no está». «Sí está», dijo Mateo firme, «y puedo probarlo». Pablo retrocedió 2 pasos, el arma temblando en su mano. «Pruébalo entonces, pruébalo». Mateo abrió lentamente el sobre que sostenía desde el principio. Adentro había una segunda carta. La sacó despacio. «Esta carta la escribió solo para mí, solo para el hijo mayor. Me dejó una instrucción, y creo que deberías oírla». Pablo respiraba como si se estuviera ahogando. «Lee de una vez». Mateo abrió la carta y comenzó. «Hijo mío, si estás leyendo esto, significa que encontraron la caja, el depósito y...». A Pablo, significa que la verdad finalmente lo alcanzó. Y significa que yo también estoy cerca. Pablo abrió los ojos de par en par. Mateo continuó. «Nunca morí. Nunca me entregué. Nunca desaparecí de verdad. Estaba donde la justicia no llega, donde los hombres malos no buscan. Y si quieres encontrarme, sigue la última pista». Pablo dio un paso atrás. «¿Qué pista? ¿Qué pista es esa? ¿Dónde está?». Mateo dudó por un instante y entonces habló. «Está en el lugar donde todo comenzó». Pablo abrió los ojos de par en par. «¿El depósito?». «No», respondió Mateo calmadamente. «Está vivo y se presentó hoy en la mañana». Pablo pestañeó. «¿Qué?». Fue entonces que una sombra apareció en la puerta, un hombre, alto, delgado, con barba corta, cabellos canosos. Vestía un abrigo oscuro. Samuel dio un paso atrás, incrédulo. Sofía se llevó la mano a la boca. Lucas sintió que las piernas le flaqueaban. Elena se deshizo en lágrimas. El hombre dio un paso al frente y dijo con voz ronca: «Hola, Pablo». Pablo soltó el arma al suelo. El sonido resonó por el depósito. Intentó hablar, pero ninguna palabra salió. Mateo murmuró: «Papá». Marcelo sonrió levemente, sin quitar los ojos de su enemigo. «Creí que era hora de terminar esto». Pablo cayó de rodillas. «Esto no es posible». Marcelo caminó hacia él con lentitud. Su mirada era grave, pero calma. La mirada de alguien que esperó 20 años para ese momento. «Pasaste 2 décadas huyendo de un muerto, Pablo», dijo Marcelo. «Ahora puedes huir de mí vivo». Pablo temblaba. Marcelo se giró hacia su familia. «Se acabó». Pero Mateo respondió: «Aún no, papá. Falta una cosa». Marcelo asintió. «Sí, falta la verdad final». Miró a Elena. Ella asintió, secándose las lágrimas. «Diles». Marcelo respiró hondo. «La verdad final es que Pablo nunca fue solo mi enemigo, era mi hermano». El silencio explotó. Sofía cayó al suelo. Lucas comenzó a llorar. Elena cubrió su rostro. Mateo se quedó sin aire. Marcelo continuó. «Intentó matarme. Por codicia, por envidia, por odio y por creer que mi familia era aquello que él nunca tuvo. Pero ahora llegó el fin de esto». Pablo rompió en llanto. «Perdóname, perdóname. Yo solo quería lo que tenías. Yo solo quería ser tú». Marcelo encaró al hombre caído. «Tuviste 20 años para elegir otro camino, pero elegiste empeorar. Ahora vas a pagar». Sirenas comenzaron a sonar a lo lejos. Samuel sonrió. «Llamé a la policía cuando te vi entrar al depósito».
Marcelo puso la mano en el hombro de Samuel. Gracias por proteger a mi familia. Mateo, Sofía y Lucas corrieron a abrazar a su padre. Elena se acercó después, sus manos temblorosas tocando el rostro de él. Él sonrió. Siempre estuve con ustedes. Siempre. Solo no podía aparecer hasta que fuera seguro. Lloraron allí, todos juntos. Una familia que finalmente podía existir de verdad. Marcelo los miró emocionado. Ahora vamos a vivir la vida que nos quitaron. Y mientras la policía entraba al depósito y esposaba a Pablo, la familia Mendoza salía de allí no como víctimas del pasado, sino como sobrevivientes de una historia que parecía imposible, pero que finalmente había llegado a su fin, o casi. 3 meses después, la vida parecía haber encontrado un nuevo ritmo, aunque nada realmente volvía a la normalidad. La pequeña casa de la familia Mendoza estaba diferente, más silenciosa, pero curiosamente más ligera, como si cargara menos fantasmas. Marcelo, después de dar declaraciones, seguir protocolos y ser oficialmente declarado vivo de nuevo, vivía ahora con Elena en una casa alquilada en otra zona de la ciudad. Aún huía de las miradas curiosas, aún evitaba multitudes, pero por primera vez en 20 años dormía sin necesidad de mirar por encima del hombro. Sofía visitaba a su madre todos los días después del trabajo. Llevaba la cadenita que encontró en la caja. La pequeña llave en forma de corazón parecía recordarle quién era antes de tantas mentiras. Lucas había vuelto a estudiar, intentando reconstruir un futuro que parecía haber sido explotado y reconstruido en pocas semanas. Mateo, por su parte, se había convertido en algo que nunca imaginó: el vínculo entre todos. Él era quien buscaba a su padre para conversar, quien ayudaba a su madre con las compras, quien llamaba a sus hermanos de madrugada cuando alguno de ellos tenía crisis de ansiedad. Elena los observaba a los tres con el corazón apretado, pero también con una paz que no sentía en años. Estaban juntos, estaban vivos, y estaban empezando a entender que el pasado ya no necesitaba ser una pared oscura. Podía ser solo parte de la historia. Pablo fue condenado a 32 años de prisión. Durante el juicio, encaró a Marcelo en silencio, sin pedir perdón, sin admitir nada. Quizás porque el peso de lo que había hecho era demasiado grande incluso para ser confesado. Quizás porque en el fondo nunca había creído realmente que Marcelo sobreviviría para testificar en su contra. Pero había un detalle que nadie supo, una cosa que solo Mateo guardaba. El día en que la policía se llevó a Pablo, cuando todos estaban distraídos, Mateo encontró algo caído en el suelo del depósito. Una llave pequeña, oxidada, diferente a todas las demás. La tomó instintivamente, la metió en el bolsillo y jamás le contó a nadie. Desde entonces mantenía la llave escondida en un cajón con llave, dentro de una pequeña caja de metal. A veces, tarde en la noche, la sacaba y la observaba bajo la luz tenue de la lámpara. No sabía qué habría. No sabía si era parte de algo que su padre dejó inacabado, o peor, algo que Pablo nunca pudo usar. Solo sabía una cosa: si existía un secreto más, él aún no estaba listo para revelarlo. Y quizás, pensó Mateo mientras guardaba la llave de nuevo, algunas verdades tuvieran que esperar el momento adecuado para ser descubiertas, como todo en la vida de los Mendoza.